¿Sí? Muy bien, voy a proceder a compartir la pantalla. Muy bien, me confirman por favor a través del chat si se logra apreciar lo que estoy presentando. Me confirman por favor si se logra ver la pantalla. Sí, muy bien. En ese caso, vamos a comenzar. Muy bien. Vamos a ver. Aquí. Ya está. Muy bien, vamos a comenzar con la historia de la farmacología. La farmacología es una ciencia multidisciplinaria que surgió en el siglo XIX, originalmente como una rama de la fisiología experimental y después como una ciencia independiente dentro de la medicina, que en el decurso de los años ha contribuido de forma decisiva a los descubrimientos que permiten entender las funciones normales del organismo. Su utilidad práctica precisa, además del conocimiento de la fisiopatología de las enfermedades, lo que le permite modificar su evolución natural. Por lo tanto, la farmacología se apoya en todos los métodos que puedan permitirle llegar a esa finalidad, como por ejemplo lo son los derivados de la bioquímica, la fisiología, la inmunología, la biotecnología, la química orgánica y la analítica, además de la farmacia galénica, la microbiología y muchas otras técnicas imprescindibles para conocer el paso de los fármacos por el organismo, lo que se conoce como farmacocinética, y sus efectos biológicos, que vendría a ser el concepto que vamos a ver más adelante de farmacodinamia en el medio experimental y clínico. Muy bien, aquí podemos ver una imagen que más o menos nos orienta a lo que viene más adelante, que es la farmacología, pero sus orígenes. Así como estamos viendo la historia de la farmacología, vamos a ver sus orígenes. Y los orígenes siempre vienen de las plantas, de la medicina tradicional, lo que actualmente se conoce como medicina alternativa. Bien, Hipócrates, nacido en el siglo IV a.C., fue un médico que gozó de gran prestigio, autor de gran número de escritos que comprenden 72 libros y 59 tratados que integran la colección hipocrática o Corpus Hippocraticum, la cual fue recopilada por Ptolomeo en la gran biblioteca de Alejandría, donde creó un gran centro cultural con la idea de reunir la totalidad de los conocimientos humanos. El método hipocrático expresa una actitud racional, libre de interpretaciones sobrenaturales y religiosas, mediante la observación directa y el estudio del paciente, pero no de la enfermedad, lo cual permite hacer una evaluación honesta y ayudar a las fuerzas naturales del cuerpo humano. La colección hipocrática incluye conceptos de anatomía, fisiología, patología general, ginecología, obstetricia, enfermedades mentales, cirugía, diagnóstico, pronóstico y tratamiento, influyendo de manera relevante la ética. De ahí surgió el denominado juramento de Hipócrates o juramento hipocrático, que aún se encuentra vigente y que aplican los médicos. Muy bien, él es el padre de la medicina. A ver, les pregunto, ¿quién vendría a ser el padre de la medicina?
A ver, los leo en el chat. ¿Quién vendría a ser el padre de la medicina? Muy bien, lo hemos visto hace instantes. Es Hipócrates. Muy bien, muy bien. Entonces, bien, vamos a ver aquí. Muy bien. Ahora tenemos el concepto de protofarmacología. Desde la remota antigüedad hasta el rechazo de la obra galénica en el siglo XVI, la primera referencia registrada de la palabra farmacología se encontró en un texto que data del año 1693, titulado Pharmacologia Segmanu Dictum ad Materiam Medium, que fue escrito por Samuel Dale. Antes de esta fecha, el estudio de las plantas medicinales se denominaba materia médica, un término que se mantuvo hasta principios del siglo XX. La farmacología, como disciplina independiente, se reconoció de forma oficial en el año 1847, cuando se estableció en Estonia el primer departamento de farmacología. Muy bien. John Jacob Abel, considerado el padre de la farmacología estadounidense, gracias a muchas contribuciones, fundó el primer departamento de farmacología de los Estados Unidos, que se ubicó en la Universidad de Michigan en el año 1890. Luego viene el periodo de transición de la farmacología. Desde el siglo XVI hasta mediados del siglo XIX, constituye el lento establecimiento de los cimientos de la farmacología moderna, pues ésta se caracteriza por un predominio inicial de los derivados de las plantas. Aparecen las farmacopeas y se rompe con la tradición galénica a través de Paracelso, que fue un médico suizo llamado Philippus Aelus Theophrastus Bombas von Hohenheim. Destaca pues el nacimiento de la química moderna y el aislamiento de los principios activos, como es el caso de la morfina. En este caso, como podemos apreciar a través del gráfico, los médicos eran empíricos, quiere decir que ellos no estudiaban la medicina propiamente dicha. Ellos lo que hacían era recabar información de sus ancestros. Y ellos mismos, como les reitero, eran médicos empíricos, ellos mismos hacían ciertas preparaciones, hacían lo que se conoce como ciertos brebajes, y ellos mismos eran los que definían cuáles eran las enfermedades, en qué consistían, y a su vez definían cuáles eran las posibles curas, los que ellos pensaban que iba a ser la cura. Siendo así que estos médicos empíricos preparaban estas medicinas, ¿no? Esta farmacología experimental, esta transición de la farmacología comienza justamente con estos preparados. ¿Qué sucedía? Como no había una universalización de los preparados, cada pueblo tenía su médico. Estos galenos hacían sus propios brebajes, tenían su propia dosificación y les brindaban a los pobladores lo que ellos habían preparado. Pero en otros pueblos, ya que los médicos eran muy celosos con sus recetas o sus preparados, no lo compartían. Entonces, en otros pueblos, los médicos empíricos daban un diagnóstico que probablemente también sea equivocado, y les recetaban o les preparaban ciertos brebajes. Pero estos brebajes tenían sus propias mediciones
su propia forma de prepararlos. Quiere decir que entre pueblo y pueblo podía diferir del diagnóstico y del tratamiento, ya que, como les mencionaba, ellos eran muy celosos con sus tratamientos, con sus preparados, con la dosificación. Pero ellos elegían a alguien que iba a ser su sucesor y a esta persona la iban preparando poco a poco y le iba impartiendo todos sus conocimientos adquiridos, así como los conocimientos que esta persona adquirió de sus antepasados. Pero muchas veces el médico fallecía y con él fallecían las recetas, los preparados y los brebajes. Luego viene la farmacología experimental. Desde mediados del siglo XIX a mediados del siglo XX, los fisiólogos Magende y Bernard introducen el empleo de fármacos como herramientas terapéuticas. Y más tarde, Buchain, en 1860, crea el primer instituto de farmacología. Todo esto facilita el nacimiento de la farmacología experimental por Schwimmenberg, culminando esta etapa con el primer quimioterápico, que viene a ser el Salvarsan, descubierto por Paul Ehrlich en el año 1910, llamándose a este producto el arsénico que salva. En el siglo XX, el ritmo al que cambiaban todas las áreas de la medicina aumentó exponencialmente. Los farmacéuticos ya no necesitaban confiar en laboratorios y en lentos procesos para extraer los principios activos de los escasos productos naturales. Podían sintetizar fármacos en el laboratorio. Se podían sintetizar y probar cientos de nuevos fármacos en un periodo de tiempo relativamente corto. Y lo que es más importante, se logró comprender cómo actúan los fármacos identificando su mecanismo de acción, pero a nivel molecular. Dentro de la farmacología experimental, es importante mencionar que a inicios del siglo XX, entre 1900 y 1920, los médicos recomendaban, como estamos en el periodo experimental, se habían descubierto, incluso hasta 1930, se habían descubierto algunos fármacos que eran altos en radiación, quiere decir, eran radiactivos, como por ejemplo es el caso del Raditol. Este medicamento era sugerido por algunos médicos, ya que se decía que era algo innovador, era lo más moderno. Entonces, este medicamento denominado Raditol contenía altas dosis de radiación. Se recetaba a ciertas personas para que lo consuman y al inicio pues no sentían nada o tenían un efecto placebo y los pacientes decían, sí, bueno, me va quitando el dolor. Pero ¿qué sucedía? Al introducir un medicamento altamente radioactivo, las personas iban padeciendo. Recordemos que cuando una persona es expuesta a la radiación, las células del organismo sufren un cambio. Se dice que cuando una célula es expuesta a la radiación, no vuelve a ser la misma. Va cambiando esta célula. Es por ello que cuando una persona, por ejemplo, trabaja en un centro de diagnóstico, quiere decir un lugar donde sacan muchas radiografías y no se protege como debería, o el centro de diagnóstico no cuenta pues con las medidas de protección, las personas que laboran ahí, que permanecen largas horas en dicho establecimiento, pues van a sufrir a la larga de algún tipo de cáncer, producto pues de la alta radiación. Y esto es lo que sucedía con el Raditol. Y hay un caso, uno de los casos muy conocidos, que uno de los médicos le recetó a un golfista famoso de la época. Y esta persona se había lesionado, tenía muchos dolores. Entonces se le recetó el Raditol.
este paciente comenzó a consumirlo y poco a poco fue dañando su estómago. Luego, estas altas dosis de radiación hicieron que pierda los dientes y finalmente que pierda la mandíbula. Al poco tiempo, esta persona, este paciente falleció y su ataúd, aparte de ser enterrado, tuvo que ser cubierto con plomo porque se determinó que tenía mucha radiación y que nadie podría visitarlo en el cementerio. Es por ello también que, ya que hablamos de la radiación, así como sucedió el año 2011 en Fukushima, cuando hubo una fuga de radiación, producto del terremoto y el tsunami en dicha ciudad, donde se afectaron las plantas nucleares. Entonces, en estas plantas nucleares hay diodos de radiación. Entonces, cuando existe esta radiación de fuga, por ejemplo, la radiación llega a tener contacto con los utensilios de casa. Estos utensilios de casa no pueden ser tocados por el humano nuevamente porque se van a irradiar, van a ser radioactivos y esto va a hacer que tengan o desarrollen cáncer. Lo mismo sucedió en Chernobyl, cuando también hubo una explosión en la central nuclear en Pripyat, en Chernobyl, Ucrania. Todas las personas tuvieron que evacuar, pero evacuaron justamente por la radiación, porque la radiación al entrar en contacto con, por ejemplo, una mesa, una silla, esta mesa, esta silla permanecen radioactivos y si una persona las toca o entra en contacto con ellas, como les reitero, sus células van a comenzar a cambiar rápidamente y va a provocar cáncer. Es por ello que esa zona es una zona inhóspita. Nadie puede pasar, está protegida por el ejército. Lo mismo en Fukushima. Nadie puede pasar. Los animales que han quedado en esa zona comienzan a tener mutaciones. Son mutaciones genéticas, porque los animales que recibieron esa radiación, su organismo va cambiando y las generaciones futuras van a tener también algún tipo de problemas, algún tipo de deformidad, o pueden de repente esas crías morir muy jóvenes, pueden nacer estériles y N consecuencias producto de la radiación. Entonces, como les mencionaba, respecto a la farmacología experimental, se vio mucho el tema de la radiación. ¿Y por qué era experimental? Porque los médicos, los laboratorios estaban experimentando con medicamentos. No se sabía qué medicamento hacía bien, no se sabía qué medicamento hacía mal. Ellos estaban experimentando. Por supuesto, el daño colateral fueron las personas que los consumían. Hasta que poco a poco ya los laboratorios fueron haciendo pruebas, primero pruebas in vitro, luego diversas pruebas en poblaciones heterogéneas y eso lo voy a explicar más adelante. Tenemos ahora, nos encontramos en el periodo moderno. Aunque no está clara la fecha exacta, se cree que la farmacología moderna despuntó a principios del siglo XIX. En esa época, los químicos hacían notables progresos extrayendo sustancias específicas de complejas mezclas, lo que permitió aislar diversos principios activos, como la morfina, la colchicina, el curare, la cocaína y otras sustancias farmacológicas de origen natural. Otros descubrimientos son como por ejemplo el de las sulfamidas, que se descubrieron en el año 1932, y también de la penicilina por Chain, Florey y Fleming en el año 1941, pasando por la denominada revolución terapéutica hasta la aparición de los primeros fármacos biotecnológicos en la década de los 80. Y nosotros, me corrijo, nos encontramos en la época actual, que es el posmoderno. Desde 1980 hasta el presente
se caracteriza por la aplicación de nuevos métodos de obtención de medicamentos, incluida la aplicación de las técnicas de biología molecular en el estudio de nuevas posibilidades terapéuticas y el amplio desarrollo de la farmacología molecular y la farmacología genómica. En conclusión, la actual práctica de la farmacología es extremadamente compleja y más avanzada si se le compara con su historia inicial o primitiva, y su principal propósito es centrarse en el paciente y mejorar su calidad de vida. Muy bien, tenemos aquí un gráfico sobre los medicamentos que lo vamos a ver en las siguientes clases. Tenemos ahora el pan mohoso. Bien, el pan mohoso se utilizó para tratar las infecciones en el antiguo Egipto. Los antiguos egipcios trataban a algunos pacientes comiendo pan mohoso, pero nadie entendía por qué, hasta que en el año 1928, 5.000 años después, la ciencia moderna llegó. El científico Alexander Fleming descubría que la penicilina tenía un gran efecto como antibiótico en las bacterias. Pero, ¿cuál es la relación del pan con el tema? Cuando el pan se pudre, secreta un hongo llamado penicilio, del cual se deriva la penicilina, que es el antibiótico más famoso usado hasta ahora para tratar algunos tipos de bacterias, que fueron conocidas por los egipcios hace 5.000 años. Como podemos apreciar en la imagen, esta es una representación. Los esclavos normalmente hacían pues el trabajo de campo, hacían el trabajo duro y normalmente tenían accidentes, ¿no? Porque recordemos que cargaban grandes cantidades de piedra y también en las batallas, ¿no? Para expandir sus tierras. Entonces, ya sean los soldados como los esclavos, constantemente tenían pues heridas, ya sea heridas laborales o heridas de guerra. Y estas heridas se infectaban. Como no había una cura, las personas que tenían estas infecciones, pues la infección iba avanzando y finalmente fallecían. Pero se dieron cuenta que cuando las personas comían el pan que se estaba pudriendo, las personas se sanaban. Entonces pensaban que era algo milagroso, que ese pan pues era enviado por los dioses y ellos lo consumían pues para tratar, para curarse y sucedía. Pero también sucedía que los que eran alérgicos a la penicilina pues simplemente o fallecían por la alergia o fallecían producto de las infecciones. Entonces, ellos lo utilizaban en esa época hasta que el doctor Fleming la descubrió y la sintetizó. Aquí les pregunto, ¿saben ustedes quién es la persona que está en la foto? Les voy a dar un par de minutos y lo responden en el chat. A ver, los leo.
A ver. Muy bien. Todos coinciden con que el personaje, la personalidad que está en la imagen es Daniel Alcides Carrión. ¿Y puede indicarme cuál fue su obra? ¿Qué fue lo que hizo Daniel Alcides Carrión? A ver, los leo. Sí, muy bien. Respondan, por favor. Son 53 alumnos en sala. Muy bien. Lo importante es que la clase sea interactiva. Muy bien. A ver, voy a ir leyendo sus respuestas. Muy bien. Todos han indicado que Daniel Alcides Carrión. Muy bien. Evelyn indica, mártir de la medicina humana. Se inoculó el virus de la verruga. Seida indica, experimentó con la verruga peruana. Ana Lucía indica, contribuyó con la cura de la verruga. Alexa, experimentó en sí mismo. Muy bien. Seidi experimentó la verruga peruana. Muy bien. Isabel, muy bien, descubrió la cura de la verruga. Franz indica, hizo un experimento al inocularse el virus de la bartonelosis. Ujú. Bien. José Ramírez, muy bien, la fiebre de la orolla. Muy bien, esa respuesta estaba esperando. Bien, todos sabemos lo que hizo Daniel Acides Carrión respecto a la verruga peruana. Esta verruga peruana se conocía como la fiebre de la orolla. Incluso ahora, si ustedes tienen la oportunidad de viajar y estar justamente por la zona de la Oroya, ahí hay una zona que se denomina Daniel Alcides Carrión. Incluso hay una zona que está pasando Matucana donde se encuentra el puente Verrugas, que hoy en día se ha vuelto un lugar sumamente turístico porque en la zona superior pasa un tren en las alturas y ese recorrido se ha vuelto sumamente turístico. Entonces, eso queda en el puente Verrugas, en la zona de Daniel Alcides Carrión, en honor al mártir de la medicina peruana, que lleva el mismo nombre. Y se conoce, ¿por qué? Porque era la fiebre de la Oroya. Sabemos que de Matucana sigue San Mateo y ahí está la Oroya. Toda esa zona era la Oroya y toda esa zona presentaba este problema que él denominó la fiebre de la Oroya porque se presentaba en esa zona, hasta que después ya experimentándolo determinó pues que era la verruga. Se le inoculó y pudo dar con su cura. Así que es un mártir de la medicina peruana. Muy bien. Tenemos ahora la medicina tradicional peruana. El sistema de salud tradicional andino se basaba en la cosmovisión andina, que describe y explica la relación entre los seres humanos y la naturaleza, que vienen a ser los elementos tangibles, así como el rol de los poderes sobrenaturales dentro del mundo espiritual, que vienen a ser los elementos intangibles, y la forma en que ocurren los procesos naturales. Esta
concepción se forjó desde las culturas preincas en Sudamérica, aproximadamente 3000 años antes de Cristo, hasta los 1300 años antes de Cristo. Posteriormente, fue sintetizada y fortalecida por la cultura inca, una de las 6 culturas que tuvieron un gran aporte al conocimiento de la humanidad. Y aquí se desprende la pregunta, ¿qué tan avanzada fue la medicina inca? La medicina inca trató principalmente los síntomas de las enfermedades. Para ello, indagó los aspectos físicos de los pacientes. Sin embargo, también se interesaron por el aspecto psicológico. Los incas también realizaron cirugías complejas, como las trepanaciones craneanas. Los instrumentos quirúrgicos fueron bastante sencillos, como por ejemplo la vilcachina, que es una especie de jeringas, que se utilizó para realizar extirpaciones, y el tumi, que viene a ser el cuchillo para abrir los cráneos. Los incas desarrollaron una cultura preventiva a base de alimentos saludables, purgas y rituales religiosos, que según su concepción evitaban las enfermedades. Las principales medicinas fueron las plantas y diversos productos naturales. Una de ellas fue la sagrada hoja de coca de los incas. Luego viene la pregunta, ¿cuáles fueron las enfermedades más comunes? Los incas lograron tratar distintos tipos de enfermedades como trastornos respiratorios, enfermedades del sistema inmunológico, gastrointestinales, problemas oculares y hemorragias por heridas de guerra. Estas son las enfermedades más comunes que trataron los incas, como por ejemplo la que hemos visto hace un momento, la enfermedad de Carrión o la fiebre del Oroyo, también denominada la verruga peruana. Ceguera, parálisis, deformidades, lepra, la uta, sífilis, leishmaniasis, lupus y las diversas hemorragias. ¿Y qué tratamientos médicos usaban los incas? Los pobladores que sufrían los síntomas de alguna enfermedad acudían a los médicos, quienes eran personas conocedoras de anatomía y plantas medicinales. Según la cosmovisión inca, las enfermedades eran causadas por malas acciones, por lo que el tratamiento también incluía ritos religiosos con el fin de espantar el mal y reparar la mala acción. Los rituales para ahuyentar el mal y la enfermedad consistían en danzas con gritos acompañados de diversas frotaciones. Para aliviar el dolor, los médicos incas utilizaban la hoja de coca. Para tratar la diuresis, utilizaron el estigma del maíz. Para bajar las fiebres, usaron la quina. Para proteger las heridas, prepararon bálsamos con resinas de leguminosas. Para detener las hemorragias, usaban la corteza hervida del árbol de pimienta, colocando emplastos sobre ellas, así también como las mandíbulas de algunas especies de hormigas, que viene a ser una sutura natural de insectos. No sé si ustedes han visto o conocían que hay una especie de hormigas que en la mandíbula poseen unas pinzas, son unos hormigones grandes que al día de hoy hay en la selva. Estas pinzas que tienen en la mandíbula estos hormigones se utilizaban para la sutura y aún hoy en día se puede utilizar. Por ejemplo, si una persona se corta y se encuentra adentrado en la selva, pueden coger este tipo de hormigas y hacer que muerda en la zona de la herida. Estas pinzas apretan con muchísima fuerza, luego se arranca la cabeza de la hormiga y la sutura
la mandíbula queda apretando la herida formando una sutura natural. Esto ya conocían los incas y lo empleaban en los casos de los heridos de guerra por cortes, ¿no? Utilizaban este tipo de mandíbulas de los hormigones. Asombrosamente, los incas pudieron llevar con éxito amputaciones hasta complicadas cirugías de cerebro. Ustedes han escuchado hablar que los incas hacían diversos tratamientos como por ejemplo las trepanaciones craneanas. ¿Lo han escuchado alguna vez en la cultura paracas? Hacían las trepanaciones craneanas. Ellos pues creían en ese entonces que los pacientes que poseían alguna enfermedad mental se les iba a curar abriéndoles la cabeza, porque ellos indicaban, ellos creían en ese momento que no solamente era algo médico, ellos pensaban que eran algunos espíritus que estaban en el cuerpo, que estaban en su cabeza. Entonces ellos lo que hacían era abrirle un agujero en la cabeza con la creencia de que los espíritus iban a salir por esa cavidad y la persona iba a dejar de estar atormentada. Claramente esto no funcionaba así. Pero ellos también a los pacientes con heridas de guerra en el cráneo, porque les había caído alguna piedra, les habían golpeado con un mazo y tenían pues una fractura craneana, ellos hacían cirugías con placas de oro y muchos años después, miles de años después, se, se hicieron estudios donde se determinaron que los pacientes que les habían colocado estas placas de oro habían sobrevivido. ¿Cómo se dieron cuenta que los pacientes habían sobrevivido? Porque se formaba una callosidad. Quiere decir que si ellos hubieran fallecido en el acto quirúrgico o al poco tiempo en la cirugía, no se hubiera formado esta callosidad. Quiere decir que el oro nunca se hubiera ido al hueso. Pero cuando pasaban meses y luego años, estas placas de oro se adherían al hueso, se osteointegraban y se formaba esta callosidad. Por esa razón, se determinó que los pacientes habían vivido muchos años. Y esto nos indica que las cirugías que realizaban los incas eran altamente exitosas. Ellos tenían mucho conocimiento quirúrgico. Ahora les pregunto, ¿por qué creen ustedes que los incas usaban el oro? ¿Por qué no otro material y por qué sí usaban el oro? A ver, los leo. Tómese su tiempo para responder. A ver, los leo. Muy bien, vayan respondiendo, por favor. ¿Por qué creen que los incas empleaban el oro para las cirugías? ¿Por qué el tumi era de oro? ¿Y por qué las placas que colocaban en las cirugías craneanas eran de oro? Los leo.
A ver, sigan respondiendo. Muy bien. A ver, Evelyn indica, porque era el metal más abundante en ese tiempo, no necesariamente. Alejandra, creían que el oro era un metal sagrado enviado por el dios Inti. Ellos sí creían que era un material sagrado. Seida, porque el oro era de material resistente y no se oxidaba. Tiene sentido lo que indica que el oro no se oxida. Y es un material altamente resistente. Pero todavía no llegamos a la respuesta. Alexa, por temas religiosos, a la par que era el metal que tenían de manera abundante. Mm, No llegamos todavía a la respuesta. Margarita, los incas utilizaron el oro muy bien. La respuesta debe ser una respuesta genuina, una respuesta con nuestras propias palabras, no una respuesta de la inteligencia artificial, no una respuesta de un buscador como Google, porque estamos aquí yo estoy aquí para impartirles conocimiento y ustedes están aquí para aprender. Si yo les hago una respuesta, si yo les hago una pregunta, la respuesta tiene que ser genuina. Eso es lo importante. Si es correcta, les indicaré que es correcta, y si no está bien, pues yo estoy aquí para orientarlos. Entonces la respuesta tiene que ser genuina. Muy bien. Pamela, era un metal fácil de transformar y por el dios Sol. Muy bien. Sandra, porque es un metal que no podía causarle infección. Muy buena respuesta, Sandra. Franz, veneraban el oro como el sudor del sol y creía que representaba los poderes regenerativos del sol. Alexa, seguramente lo asociaban con el sol y como el cómo renovar las energías. Recordemos que ahora van al sol y tiene propiedades antibacterianas. Muy bien, Alexa. José, porque ayuda a regenerar la piel, no es del todo cierto. Evelyn, porque se adhería más fácilmente. Sadie, era un material que no producía infecciones y material que no había peligro al fracturarse dentro del cráneo. Muy bien. La respuesta la han escrito correctamente 3 alumnos. ¿Y por qué usaban el oro? Principalmente porque era un material que no se infectaba. Tengamos en cuenta que el oro es el único material al cual no se le pueden adherir las bacterias. Las bacterias no pueden proliferar en el oro. Es el único material. Por esa razón, los incas utilizaban el oro para hacer ese tipo de cirugías craneales, debido a que no se infectaban y tenían una fácil osteointegración, por lo cual se podía producir esta callosidad, que viene a ser, la callosidad viene a ser la unión entre el cráneo y la placa de oro. Esa es la interfaz, la unión, la osteointegración. Entonces, como les reitero, en el oro no se pueden adherir las bacterias, por lo cual no se infecta. Esa es la respuesta. Por eso también ellos tenían los cuchillos con los que abrían la piel, o los denominados tumi, también eran de oro, por supuesto, con la finalidad de evitar o reducir a la mínima expresión las infecciones. Muy bien, continuamos. ¿Quiénes ejercían la medicina en el imperio de los incas? Los médicos incas eran una especie de sacerdotes que
además de curar a los enfermos, con hierbas y otros productos naturales, presidían las ceremonias de sanación. Estos médicos, que eran los curanderos, llamados ichuris, los médicos o curanderos encargados de los pobladores más comunes, eran los denominados comascas. En cambio, los encargados de la nobleza inca eran denominados amaucas. Las plantas medicinales de los incas. Tenemos la hoja de coca, que es un analgésico fuerte. Y aquí primero les voy a hacer algunas preguntas. Vamos a hablar ahora de algunas plantas medicinales. Y yo les voy a preguntar, por ejemplo, si ustedes tienen un dolor fuerte de estómago, ¿qué planta medicinal suelen consumir? Quiere decir, infusión de qué planta, de qué hierba se hace. ¿Cuáles conocen ustedes? A ver, los leo. A ver, vamos a ir leyendo sus respuestas. Ruth indica hierbabuena, Sandra manzanilla, Patricia muña, Héctor orégano, al igual que Max, Sadie manzanilla, Isabel manzanilla, Nancy muña, Stephanie manzanilla, Sadie Juanilamao, no sé cuál será, menta, Beatriz T. de Manzanilla, Griffer Manzanilla, Disney Manzanilla y té de coca, Alejandra Orégano, al igual que Seida, Charán Manzanilla, Milagros Orégano, Lexay Orégano, Rosa Manzanilla, Joy Muña, Héctor Menta Manzanilla, Patricia Menta, Vanessa Mila, orégano, anís, manzanilla y té de coca. Yo de manzanilla. Muy bien. Vanessa Muña, Yanela Anís, Pamela Anís orégano. Muy bien, Franz Manzanilla, al igual que Dalila, que también indica orégano, hierbabuena, paico. Muy bien, muy bien. Todos están participando y eso me parece positivo. Alejandra, orégano, anís, manzanilla. Muy bien. Maricia Muña, Joy Orégano y Seida indica hierba Luisa. Muy bien. Griffer, el anís también sirve para el dolor por cólicos. Pilar indica romero. Magna Muña y eucalipto. Rosa Velázquez, manzanilla y orégano. Muy bien. Verónica, el té de menta. Alexa, la malva, el llantén, también incluso puede combinar con el emoliente. Lian, jengibre de coca. Muy bien, entonces ha sido una pregunta en la cual todos o la mayoría ha respondido porque lo conocemos. ¿Por qué? Porque en casa nuestras madres nos han indicado, tal vez las abuelas les han indicado y a las abuelas también les enseñaron sus abuelas.
y así de generación en generación. Si tienes flatulencias, orégano; si tienes dolor, puedes tomar una muña. Ese conocimiento adquirido es de boca a boca, de generación en generación. Así como nosotros conocemos las hierbas y las plantas medicinales para el dolor de estómago, de la misma manera nos han impartido ese conocimiento, como les reitero, de generación en generación. Lo mismo sucedía, como les indicaba, en la farmacología experimental, que lo que ellos iban conociendo, los conocimientos adquiridos de algunos fármacos, de algunas recetas, ellos lo transmitían también de generación en generación. Entonces, he hecho este ejemplo para que se entienda que ellos en la antigüedad tenían sus recetas, sabían qué plantas emplear para ciertos casos, y los resultados pues los transmitían, o todos esos conocimientos, de generación en generación, así como a nosotros nos han transmitido que para el dolor de estómago tenemos que tomar una muña, una manzanilla, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando una persona no puede dormir bien, ¿qué planta medicinal se tiene que hacer en una infusión cuando una persona no puede dormir bien? A ver, los leo. Muy bien, muy bien. Disney, Ana Lucía, Evelyn, indican valeriana. Crifer, yerba Luisa. Alejandra, valeriana. Nancy, anís. Pilar, manzanilla. Ruth, valeriana, al igual que Sandra, quien además indica manzanilla, como Aurelia, y Leonela, que indican manzanilla. Leonela también, manzanilla. Vanessa, valeriana. Alexa puede ser valeriana, o la manzanilla que alivia los nervios, o eso dice. Eso nos han dicho de generación en generación, ¿verdad? Y por supuesto que le tiene esos efectos, los efectos deseados. La valeriana, por supuesto, ayuda a conciliar el sueño. Seid indica valeriana con manzana verde. Ruth indica manzanilla. Ana Lucía, la cúrcuma. Roxana, manzanilla, al igual que Lian. Cristina, valeriana, al igual que Sharan. Beatriz indica té de menta. Isabel, la tila, valeriana, manzanilla. Cristina, a ver, una respuesta diferente. Tallitos de lechuga. Muy bien, no había escuchado eso. Muy bien, muy bien, muy interesante sus respuestas. Muy bien. Entonces, ahora vamos a continuar. Bien, entonces, dentro de las plantas medicinales de los incas, tenemos, por ejemplo, la hoja de coca, que es un analgésico, es fuente de vitaminas A, B1, B2, B3, C y E, que también tiene propiedades digestivas. La maca, por ejemplo, es un afrodisíaco, es revitalizante, antidepresivo y es un reforzador de la fertilidad. Tenemos también la uña de gato. Se emplean las hojas, la corteza y la raíz como un anticancerígeno para reducir los efectos de la radioterapia y quimioterapia contra la artritis. Tenemos la ortiga, que es un diurético, es cauterizante y antianémico.
debido a la presencia de los minerales. Estos minerales se concentran en los pelos de la planta. Por ello, se debe a su acción irritante en la piel cuando es aplicada sobre el cuerpo. Tenemos también el chancapiedra para hacer infusiones contra la fiebre, dolencias de hígado y los riñones. También empleaban los incas la sangre de grado. Se utilizan la corteza, las hojas y el látex como un desinfectante. Es un cicatrizante para traumatismos, heridas en la piel, hemorragias, úlceras gástricas, etc. Tenemos el ercampuri. Se emplea como purgante. Es antidiabético, diurético y es antiinfecciosa. Es reguladora del metabolismo y se emplea para reducir la obesidad. La quinoa es un alimento nutritivo, además de ser una planta medicinal, posee propiedades diuréticas, expectorantes y refrescantes. La semilla de esta hierba con leche aumenta la leche pues de las personas, de las madres que acaban de dar a luz. El paico es una hierba aromática usada como un antidiarreico, antiinflamatorio, digestivo, carminativo, etc. También empleaban el achiote. Se emplea en casos de inflamación prostática, infecciones urinarias, en distintas afecciones al sistema urogenital y como regulador de la función renal. Tenemos ahora las plantas digestivas y eupépticas. Son todas aquellas plantas que favorecen la digestión. Entre las plantas que poseen esta acción pueden distinguirse dos grupos. Primero, las plantas con enzimas proteolíticas, como lo son la papaya, que tiene la papaína, y la piña, que tiene la bromelina, que poseen enzimas capaces de fraccionar las proteínas, acelerando su digestión. Luego tenemos también las plantas ricas en esencias y principios amargos que estimulan el peristaltismo y la secreción digestiva, favoreciendo a la digestión. ¿Saben ustedes qué es el peristaltismo? A ver, los leo en el chat. Los leo en el chat. ¿Qué es para ustedes el peristaltismo? ¿Qué es el peristaltismo? Bueno, les explico. Muy bien, a ver, Beatriz está respondiendo. Es el proceso automático de contracciones musculares que se producen en el intestino. Muy bien. Ana Lucía, es el movimiento del intestino. Alexa indica, es la ruta de lo que comemos. Evelyn Montalbán, es el movimiento de los intestinos. Lian, es la construcción, bueno, debe ser contracción su respuesta. Contracción muscular. Muy bien, muy bien. Entonces, efectivamente, es el peristaltismo es el movimiento de los intestinos, es el movimiento intestinal en el cual el alimento, el bolo alimenticio, va a pasar desde el estomodeo, que es la boca, va a pasar por el esófago hacia el estómago y luego va a pasar hacia los intestinos, al colon ascendente, descendente y finalmente la parte final de la digestión.
Ese es el peristaltismo, el movimiento peristáltico. Ahora, cuando, por ejemplo, la persona tiene eh, ganas de ir al baño de un momento a otro, es porque hay un aumento del movimiento peristáltico. Se producen unos cólicos, ¿no es cierto? Y para ello hay algunos medicamentos anticolinérgicos y eso lo vamos a ver en las siguientes clases. Ahora estamos hablando sobre la introducción y por ahora sobre las plantas medicinales, porque recordemos que de las plantas medicinales se derivan todos los medicamentos. Tenemos ahora lo que les mencionaba, ¿no? Así como hay medicamentos que se emplean en el caso de las peristalsis, en el caso de los espasmos musculares estomacales, tenemos también las plantas antiespasmódicas, que vienen a ser estas plantas que cuando hay aumento de la motilidad, aumento de la peristalsis, con espasmos y dolor, son capaces de disminuir las contracciones gástricas e intestinales. Entre estas plantas tenemos la melisa, manzanilla, póleo, caléndula, coriandro, regalis, anís estrellado, hierba luisa, menta, albahaca, orégano, romero, salvia, ajedrea, verbena y lúpulo. Este último lo deben conocer bastante. Muy bien. Tenemos ahora plantas con esencias. Tenemos como por ejemplo la manzanilla, cominos, estragón, ajenjo, hinojo, hierba luisa, melisa, menta, póleo, hierbabuena, albahaca, anís verde, anís estrellado, romero, angélica, diente de león, tomillo y verbena. Estas plantas también poseen propiedades carminativas o antiflatulentas, ya que favorecen la eliminación de los gases retenidos en el tracto gastrointestinal y a su vez previenen su formación. Tenemos pues plantas con principios amargos, como el té de roca, achicoria, lúpulo, marrubio, manzanilla, trébol de agua, lincoln de Islandia y centaurea menor. Ahora les pregunto, y quiero que me respondan en el chat, ¿qué planta medicinal es esta? Véanlo bien y responden en el chat de qué planta estamos hablando. Muy bien, los leo en el chat. ¿De qué planta estamos hablando? Muy bien. Excelente. Todos han contestado muy bien. Es la menta. ¿Y para qué sirve la menta? ¿Para qué sirve la menta?
A ver, vamos a leer sus respuestas. Muy bien. Héctor para eliminar gases, Charán para calmar los cólicos, Margarita desinflamante, ayuda a botar gases. Muy bien. Sandra aliviar dolores estomacales, Ana Lucía congestión, Pilar espasmos y cólicos, Seidi para desinflamar y eliminar cólicos, Cristina para eliminar gases, Nancy desinflamatorio, Dalila aliviar cólicos, Leonela calma cólicos, al igual que Disney. Pamela desinflamar, aliviar el intestino, Isabel Quirós para aliviar el dolor de los cólicos y para desinflamar, Beatriz es antiespasmótico, Crifer alivia dolor gástrico, Cristina cólicos espasmódicos, Alexa alivia los cólicos, Ruth es antiinflamatorio, Vanessa para desinflamar el estómago y los cólicos, muy bien. Rosa solamente ayuda a calmar los cólicos o espasmos intestinales. Ruth es expectorante, muy bien. Ángelo ayuda a calmar los cólicos, muy bien. Alexa alivia los dolores de estómago. Muy bien sus respuestas. Ahora, en la imagen se aprecia qué planta es. A ver, mírenla por favor y me indican de qué planta estamos hablando. Muy bien, mírenla bien y me indican de qué planta estamos hablando. A ver, véanla bien y me indica. Una vez más. A ver, voy a leer su respuesta. A ver, Aurelia indica. Muy bien. Cristina Anís, al igual que Stephanie, Rubí, Pamela, indican anís. Luis también anís, al igual que Isabel. Muy bien. Efectivamente es el anís. ¿Y en qué casos ustedes emplean el anís o en qué momentos emplean el anís? Muy bien. Para los gases es un antiflatulento. A ver. Alex indica para dolor de estómago, Rubí para los gases cólicos, Alejandra gases, Nancy relajante, Beatriz indica que es para los gases, Evelyn es un antiflatulento, Sandra cuando tienes gases, Héctor para los cólicos, Charán expulsión de gases, Jane puede ser, no, Ruth, gases. Cristina para dolor de estómago. Patricia para los gases.
Maricia para los gases, muy bien. Seida para el dolor abdominal y los gases. Vanessa para bajar la hinchazón y eliminar los gases, muy bien. Al igual que Isabel indica lo mismo, Stephanie también. Leonela indica es un desinflamante. Pamela Grecia, el dolor de estómago. Muy bien. Continuamos. Muy bien, tenemos también las plantas que actúan a nivel hepático. Tenemos las plantas coleréticas y colagogas. Son plantas que aumentan la formación de bilis, que vienen a ser las coleréticas, y aquellas que aceleran la evacuación de la misma, las que vienen a ser las colagogas, como por ejemplo la alcachofa, la cinarina, el boldo, que es la boldina, romero, diente de león, tomillo, bardana, achicoria, fumaria, helenio, manzanilla, melisa, menta. Tenemos también el polio, la salvia, ortiga verde. Al aumentar la producción de bilis en el duodeno, se favorece la digestión de las grasas presentes en los alimentos. Tenemos las plantas hepatoprotectoras. Son plantas que estimulan la regeneración del hígado, disminuyen la inflamación, detoxifican el hígado y mejoran la función hepática, como por ejemplo el cardo mariano, que viene a ser la silimarina, y la alcachofa, que es la cinarina. Tenemos, por ejemplo, las plantas digestivas. Vienen a ser remedios naturales para la digestión, especialmente cuando esta digestión resulta pesada, al ralentizarse y no realizarse adecuadamente, produciéndose los siguientes síntomas, como por ejemplo, gases e hinchazón abdominal. La principal causa que los provoca es comer deprisa, lo que hace que ingiramos y traguemos una mayor cantidad de aire durante las comidas. Pesadez y dolor de estómago, que es la sensación de tener el estómago lleno e inflamado. Tenemos también la acidez de estómago, que los pacientes refieren que esta se siente como un quemazón que sube desde el estómago hacia la garganta. Náuseas y vómitos, aunque no es tan habitual en caso de indigestión, es un síntoma claro de que nuestro sistema digestivo no ha asimilado bien los alimentos que hemos consumido. Se desprende la pregunta, ¿cómo mejorar la digestión con plantas medicinales? Primero, la recomendación, come y mastica despacio, favoreciendo así la salivación. De esta manera, los alimentos llegarán al estómago mejor procesados para favorecer tu digestión y así evitarás ingerir aire. Siguiente, ve a dormir al menos 2 horas después de haber comido para que nuestro sistema digestivo realice mejor la digestión. Sigue una dieta sana y equilibrada, tomando, por ejemplo, fruta en el postre, como la piña o la manzana, que además tienen propiedades digestivas y depurativas. Evita las bebidas gaseosas que hinchan el estómago y dificultan la digestión. En su lugar, es mucho más recomendable beber agua, como mínimo 1,5 litros diario. Sustituye el café por infusiones y mejor si son digestivas como la manzanilla, el anís, la menta, el hinojo, que son excelentes digestivos naturales.
Luego vamos a hablar sobre los antibióticos. ¿Qué significa el nombre? El término antibiótico literalmente significa contra la vida. En este caso, contra los microbios. Existen muchos tipos de antibióticos. Tenemos los antibacterianos, antivirales, antimicóticos y antiparasitarios. Algunos medicamentos son eficaces contra varios organismos. A estos se les llama antibióticos de amplio espectro. Otros son eficaces solo contra unos cuantos organismos y se les llama antibióticos de espectro reducido. Los antibióticos de uso más común son los antibacterianos. Un vistazo al pasado. Las enfermedades graves que alguna vez mataron a miles de jóvenes, año tras año, han sido casi eliminadas en muchas partes del mundo, gracias al uso generalizado de las vacunas infantiles. De manera muy parecida al descubrimiento de los medicamentos antimicrobianos, que vienen a ser los antibióticos, que fue uno de los logros médicos más significativos del siglo XX. Existen varios tipos de antimicrobianos. Tenemos los medicamentos antibacterianos, antivirales, antimicóticos y antiparasitarios. Aunque los antibacterianos muchas veces se conocen por el término general de antibióticos. Usaremos el término pues más preciso, ¿no? Por supuesto, los antimicrobianos no son la panacea que pueden curar todas las enfermedades. Cuando se usan en el momento correcto, pueden curar muchas enfermedades graves y potencialmente mortales. Los antibacterianos están diseñados específicamente para tratar las infecciones bacterianas. Miles de millones de bacterias microscópicas normalmente viven en la piel, el sistema digestivo y en nuestras bocas y gargantas. La mayoría son inofensivas para los humanos, pero algunas son patógenas, quiere decir que causan enfermedades y pueden causar infecciones en los oídos, la garganta, la piel y otras partes del cuerpo. En la era anterior a los antibióticos, es decir, a principios de 1900, las personas no tenían medicamentos contra estos gérmenes comunes y como resultado, pues se producía el sufrimiento humano, ya que este era enorme debido a que las personas enfermaban y al no haber un medicamento que contrarreste el avance de estas infecciones, pues las personas fallecían. Aunque el sistema inmune del cuerpo combate enfermedades, muchas veces puede atacar exitosamente las infecciones bacterianas. A veces los gérmenes, los microbios, son demasiado fuertes y las personas o los niños pueden enfermarse. Tenemos ahora el surgimiento de la penicilina. Con el descubrimiento de la penicilina y el comienzo de la era de los antibióticos, las propias defensas ganaron un poderoso aliado. En la década de 1920, el científico británico Alexander Fleming estaba trabajando en su laboratorio en el Hospital St. Mary en Londres, cuando casi por accidente descubrió una sustancia de crecimiento natural que podía atacar a ciertas bacterias. En uno de sus experimentos en el año 1928, Fleming observó que colonias de la bacteria común Staphylococcus aureus habían sido agotadas o eliminadas por un moho que creció en el mismo plato o placa Petri. Él determinó que el moho elaboraba una sustancia que podía disolver las bacterias. Llamó a esta sustancia penicilina, por el nombre del moho Penicillium que la produce. Fleming y otros realizaron una serie de experimentos
en las 2 décadas siguientes, usando la penicilina que tomaron de los cultivos del moho, que mostraron una gran capacidad de destruir bacterias infecciosas. Las compañías farmacéuticas estaban muy interesadas en este descubrimiento y empezaron a producir penicilina con propósitos comerciales. Se usaba bastante para tratar a los soldados durante la Segunda Guerra Mundial, curando infecciones por heridas en el campo de batalla y neumonía, de mediados a finales de la década de 1940. Se volvió ampliamente accesible para el público en general. Los titulares de los periódicos la llamaban el medicamento milagroso, aunque sabemos pues que no existe un medicamento que realmente merezca esa descripción. Con el éxito de la penicilina, empezó la carrera para producir otros antibióticos. En la actualidad, los pediatras y otros médicos pueden elegir entre docenas de antibióticos del mercado y se recetan en cantidades muy altas. En los Estados Unidos, cada año se hacen por lo menos 150 millones de recetas médicas para antibióticos, de las cuales muchas de ellas son para los niños. Pero existe también un problema con los antibióticos. El éxito de los antibióticos ha sido impresionante en la historia de la farmacología. Al mismo tiempo, la emoción por los mismos ha sido atenuada por un fenómeno llamado resistencia a los antibióticos. Este es un problema que surgió poco después de la introducción de la penicilina y ahora amenaza la utilidad de este importante medicamento. Casi desde el principio, los médicos notaban que en algunos casos la penicilina no era útil contra ciertas cepas de Staphylococcus aureus, que son bacterias que causan infecciones en la piel. Desde entonces, este problema de la resistencia ha ido creciendo e involucrando a otras bacterias y a otros antibióticos. Este es un problema de salud pública. De forma creciente, se ha vuelto más difícil de tratar algunas infecciones graves, forzando a los médicos a recetar un segundo o incluso un tercer antibiótico cuando el primer tratamiento no funciona. Esto se debe muchas veces a que las personas que les han recetado un medicamento antibiótico no cumplen al pie de la letra lo que se les indica en la receta. Por ejemplo, muchas personas indican, supongamos que tiene una infección, y ellos indican que después de la toma del segundo antibiótico, es decir, la segunda toma ya se siente mejor y por eso lo dejan de tomar. Pues esto constituye un error, ya que sabemos que el antibiótico hace efecto a partir de la cuarta toma. ¿Por qué? Porque ya hay una concentración en sangre en la cual puede combatir la infección. Otra cosa también que sucede mucho es que muchas veces se receta antibióticos por 5 o 7 días, pero el paciente lo toma 2 días y luego lo deja de tomar porque indica que ya se siente bien. Si este comportamiento es recurrente, se va a producir lo que se indica aquí, que es la resistencia antibiótica. Quiere decir que si ya hace resistencia a un medicamento en una siguiente infección, debe tomar un medicamento de un espectro mayor. Y si vuelve a hacer resistencia, en ese caso, tendrá que tomar un medicamento de un espectro amplio, los denominados medicamentos de amplio espectro. Esto se va a convertir en un problema de salud para el paciente, también un problema económico, ya que no es lo mismo un medicamento antibiótico genérico, no es lo mismo un antibiótico genérico de cuarta generación, de quinta generación, no es lo mismo tomar un macrólido porque ya va a dañar también el sistema digestivo y eso lo vamos a ver en las siguientes clases. Y si las personas tienen este comportamiento a nivel masivo,
se convierte en un problema de salud pública. Quiere decir que el gobierno, a través de sus políticas públicas de salud, va a tener que adquirir medicamentos para los pacientes que han hecho resistencia. Pero como les indico, si esto se vuelve un comportamiento recurrente en las personas, se hace masivo, sí se vuelve un problema de salud pública, ya que el país va a tener un alto porcentaje de pacientes resistentes, por ejemplo, a la eritromicina. Entonces, ya las alternativas se van reduciendo. Ya nos queda solamente, por decir, la acitromicina. Y luego ya nos quedan solamente antibióticos de quinta generación, antibióticos ya de un espectro sumamente amplio. Si el paciente consume este tipo de antibióticos, por supuesto, le va a hacer bien a lo que necesita, a lo que está padeciendo, a lo que lo aqueja, pero también le va a hacer daño al estómago. Estos medicamentos también son nefrotóxicos. Quiere decir que hace daño a los riñones. Entonces hay que tomar en cuenta, si el médico le receta los antibióticos por cierta cantidad de días, pues lo tiene que tomar esa cantidad de días. ¿Sí? No lo tomen menos tiempo, no lo tomen en menos dosis, no los tomen si se acuerdan, si no se acuerdan, lo dejaron de tomar. No, hay que ser responsables en la ingesta de los medicamentos para, para que no se nos vuelva un problema de resistencia antibiótica. ¿Sí? Eso es muy importante y también para que en un futuro no se convierta en un problema de salud pública para el Estado. Tengamos en cuenta que el Estado es bastante deficiente en lo que salud respecta. Ahora imagínense si se hace un problema masivo de resistencia antibiótica. Muy bien, alumnos. Ha sido una clase muy participativa. Ha sido un gusto poder brindarles la clase y poder tener este nuevo grupo que ha comenzado el día de hoy. Las preguntas que tengan las podemos resolver en la siguiente clase. Ha sido un gusto poder brindarles la clase. Le doy pase al coordinador y conmigo será hasta el día jueves.